Vaya conmigo por favor al libro de Apocalipsis capítulo número 12, por favor. Quiero tomar los siguientes 30-35 minutos para compartir el fundamento. No sé si voy a tener el tiempo necesario, puede que sí, pero en esta serie yo le quiero compartir cuáles son los 9 poderes de la sangre de Cristo. Mucha gente ha utilizado este término como lo decía hace unos minutos, como un cliché. Entonces, por ejemplo, usted va por la calle, se tropieza y lo primero que dice es la sangre de Cristo. Usted va está con un familiar, se despide, bueno, chao, que Dios los acompañe, gracias, que Dios los acompañe, la sangre de Cristo lo cubra. Levántame la mano cuántos han escuchado esos clichés, ¿verdad? Que por lo general los usamos como algo sin revelación, o solamente como algo que nos acostumbramos a escuchar, y eso que nos acostumbramos a escuchar es algo que solemos decirle a la gente. Y no es que esté mal que usted mencione la sangre de Cristo. Lo que no está del todo bien es que usted no tenga la comprensión real de cuál es el poder que hay en la sangre de Jesús de Nazaret. Y quiero que vaya conmigo, libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Cuando lo tiene me dice amén para saber que está conmigo. Libro de Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Creo que hay gente que necesita escuchar esta palabra. Amén. Que usted puede. Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Cuando lo tiene me da un fuerte amén para saber que está conmigo en la palabra. Dice la Biblia: por fin ha llegado la salvación y el poder. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente por aquello. El reino de nuestro Dios. Escuche bien lo que dice la Biblia. Por fin ha llegado la salvación y el poder. El reino de nuestro Dios, ahora que hablamos tanto del reino, y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que les acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Verso 11. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Espíritu Santo de Dios, damos gracias porque tú eres bueno, porque tu fidelidad, Señor, está con nosotros, porque hoy nos das, Señor, la gran oportunidad de poder compartir tu palabra. Hoy nos das la gran oportunidad, Señor, de poder entender qué es lo que tú tienes con cada uno de nosotros, Señor. ¿Cuál es tu dirección para que haya revelación en nuestras vidas y nuestros pasos, Señor, puedan ser direccionados en tu santa y perfecta voluntad? Hoy declaramos en el nombre de Cristo Jesús que nuestras vidas serán transformadas, que nuestras vidas serán dimensionadas a través del consejo de tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Quiero comenzar con esto. La palabra dice en el libro de Apocalipsis: porque ellos le han vencido por medio de ¿qué? Por medio de la sangre del Cordero. Y aquí es donde quiero entrar en materia en esta mañana, porque la sangre tiene una representación. Cada elemento que usted se va a encontrar en la Biblia siempre va a tener una representación. Trae una verdad espiritual impresa, trae una verdad espiritual que usted tiene que aprender. Y la sangre en el cuerpo humano representa la circulación de la sangre del cuerpo humano, representa la vida. Cuando una persona muere, la sangre deja de circular. Tenemos un corazón, que nuestro corazón, su función principal es bombear sangre para todo nuestro cuerpo. Tenemos más de 3.5 litros de sangre en todo nuestro organismo, que mientras va circulando le permite que el cuerpo no se descomponga. La sangre, mientras está circulando, el cuerpo permanece con vida. Ahora, esto tiene una verdad poderosa, porque si la sangre de Cristo no está circulando dentro del cuerpo de Cristo, es un cuerpo inerte, es un cuerpo muerto. Por eso yo me encuentro personas que lamentablemente tienen una vida como moribunda, tienen una vida como muerta, porque no le permiten a la sangre de Cristo estar circulando. Su trabajo y el mío es literalmente bombear sangre en el cuerpo para que esta sangre pueda estar llevando salvación. Su trabajo y el mío es estar predicándole la palabra a gente que necesita conocerte
de Jesús, personas que necesitan entrar en un arrepentimiento real, un arrepentimiento genuino. Una iglesia que no está ganando almas es una iglesia que se muere. Un cristiano que no está ganando almas es un cristiano que muere, porque para que el cuerpo se mantenga vivo, ese cuerpo necesita circular la sangre. La sangre es poderosa y es un elemento que representa no representa solo la vida, representa la vitalidad, o sea, eso que le da la potencia a la vida. Entonces, cuando la palabra del Señor a nosotros nos habla acerca de la sangre, tenemos que entender que hay una relevancia espiritual detrás de todo esto. Y es muy curioso cómo los cristianos, porque quiero entrar en un tema un poquito delicado en esta mañana, cómo los cristianos nos dejamos llevar continuamente por algo. Y quiero hacer una aclaración. En el momento que usted viene a Cristo, en el momento que usted le abre su corazón a Jesús, cuando usted hace una confesión, una declaratoria, ¿verdad?, de reconocimiento, quién es Cristo en su vida, y usted lo reconoce como su Salvador, hay una renovación en su vida. Esa renovación que hay en su vida es la renovación de su espíritu, porque el espíritu tiene una potencia eterna. Levante su mano al cielo conmigo, por favor, y diga: el espíritu tiene una potencia eterna. A usted Dios lo hizo para la eternidad. Su espíritu es eterno. Su espíritu morará por toda la eternidad, sea en el cielo con el Señor o sea en el infierno con Satanás, el diablo, pero su espíritu tiene una potencia eterna. Ahora, cuando usted viene a Cristo, hay una renovación en su espíritu. Pero ¿qué pasa? Y aquí hemos tenido mucha gente que dice: pastor, pero que yo fui a la iglesia, yo pasé al altar, levanté las manos, lloré un ratito porque me sentí como emocionado y le pedí perdón al Señor y le dije: Dios mío, por favor, sálvame, libérame, Señor, por favor, limpia mi corazón, Señor, de todo pecado. Y la gente dice: pastor, pero curiosamente cuando salí a la iglesia me seguía sintiendo tentado con las mismas cosas. Pasaba a la vecina con las piernas peladas y yo la quería volver a ver. Me decían para ir a hacer un negocio raro y yo quería. Me ofrecían irme de pachanga el viernes y yo me quería ir de fiesta. Estaba deseando tomarme hasta el agua de los floreros. Yo no sé por qué, si yo fui al altar y yo le entregué mi corazón a Cristo. Yo quiero saber por qué. Ahí no se quedó todo eso. Porque cuando yo salí a la calle me volví a sentir tentado con lo mismo. Me volvió a escribir el marchante y me dijo: y ahí perdida, ¿qué te habías hecho? Y ahí voy yo de soplas, ninguna perdida, aquí estoy encontrada. ¿Cuándo pasa por mí? Y me fui con el marchante. Pastor, ¿qué pasó con mi vida? Y digo que hubo una renovación de su espíritu, pero el agente limitante de la fe, el agente limitante del crecimiento de su vida espiritual, el agente limitante de su ministerio, de su llamado, siempre será su alma. Donde están arraigadas sus emociones, donde está arraigada su mente, donde están arraigados sus pensamientos. Ahí es donde usted necesita entrar en un proceso depurativo, de santificación, de liberación, de confesión, para que usted tenga una transformación completa. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? Por favor, que me digan amén. Entonces, su conciencia espiritual despierta cuando usted conoce a Cristo, pero su alma todavía necesita tener una renovación. Y es en el alma donde la gente todavía sigue teniendo conflictos, porque dicen: voy a la iglesia, pero en la casa agarro a los chiquillos a punta de chancleta, a punta de faja, les digo hasta lo que se van a morir, me tienen hartas, cuidas, malcriados, necios, vagabundos, los agarro al pelo, los coñoreo. Y entonces por allá, cuando los agarré y los sembré contra la pared, yo dije: ay, pues yo voy a la iglesia en domingo. Porque todavía tiene un alma que está siendo el agente limitante de su proceso y de su crecimiento espiritual. Ahora, en todo esto, usted tiene que entender que Satanás tiene estrategias para poder limitar el avance de la iglesia. Satanás tiene estrategias para limitar el avance de sus escogidos. Satanás tiene estrategias para limitar su crecimiento espiritual. Hay gente que ha sido estancada en su vida. Han sido estancados. No porque les falte fe, no porque les falte oración, no porque les falte culto, no porque no tengan pastor. Han sido limitados porque han cedido ante las estrategias que el enemigo ha creado a su alrededor para detenernos. Y muchas de estas estrategias están ancladas al alma del ser humano. El enemigo va a utilizar su mente, el enemigo va a utilizar sus emociones, el enemigo va a utilizar áreas en las que usted es débil.
El enemigo va a utilizar sus carencias. Satanás va a utilizar la ausencia de un padre. El enemigo va a utilizar el temperamento heredado, quizás de un familiar. El enemigo va a utilizar circunstancias en su trabajo. El enemigo va a usar cosas que lo desestabilicen emocionalmente. Porque una persona que es inestable en sus emociones es errático en sus decisiones. El que quiera anotar esto lo puede anotar. Una persona que es inestable en lo que siente es inestable en lo que decide. Y aquí es donde yo encuentro una verdad espiritual detrás de todo. Y es que no es posible que haya gente que esté siendo detenida, que sea presa de las estrategias del enemigo para que su vida espiritual no avance, para que su corazón no crezca, para que su vida en familia no crezca, para que su negocio no crezca, por una razón, por algo que el enemigo utiliza. Levante su mano al cielo, por favor, conmigo esta mañana y grábese esto. El enemigo utiliza su ignorancia para aprovecharse de usted. Es impresionante. Eso es como cuando usted lo despiden sin derecho a nada y usted ignora las políticas que están en el Ministerio de Trabajo y dice: "Hey, no me echaron, no tengo nada que hacer, solamente porque alguien le dijo está despedido". Pero usted tenía derechos. Había algo que usted tenía que son derechos. Entonces el enemigo durante siglos, Satanás durante siglos ha utilizado la ignorancia de la iglesia para aprovecharse de ella. Las iglesias no son detenidas por el enemigo que está afuera. Las iglesias son detenidas por el enemigo que está dentro. Y muchas veces el enemigo interno es el enemigo de la ignorancia. Ignoramos cuál es nuestra posición en Dios, ignoramos cuáles son nuestros derechos espirituales, ignoramos cuál es la legalidad que preside sobre nosotros, ignoramos los principios de la palabra porque nos quedamos solo con lo que el pastor nos predica el domingo, pero durante toda la semana no abrimos la Biblia, pero ni para leer un devocional. Y Satanás va a utilizar esa ignorancia para aprovecharse de usted. Satanás utiliza la ignorancia de la religión. Y yo soy un enemigo a muerte de la religión. Soy un enemigo a muerte porque tengo una vida de estar en la iglesia. Si hay algo que conozco al dedillo es la religión. Conozco los conceptos, conozco las cábalas de los cristianos, conozco el vocabulario, conozco cómo operamos, conozco lo que dice el fulano, conozco tradiciones, conozco un poco de cosas y me he dado cuenta a la luz de la Biblia que muchas de las cosas que hacemos tradicionalmente ni siquiera están en la palabra. Muchas de las formas en las que sentenciamos a la gente no son parte ni siquiera del corazón ni del carácter de Dios, sino que nosotros hemos querido crear un sistema para que la gente no se nos salga de esa burbuja, para que la gente haga y funcione como nosotros queremos o como creemos que deben de funcionar, pero no vamos a la luz de la palabra. Y entonces el enemigo se aprovecha de esa ignorancia de conceptos, ignorancia de principios, ignorancia de Biblia, ignorancia de Dios, ignorancia de oración, ignorancia del corazón de Dios. Mi alma alaba a Cristo. Yo le voy a regalar a usted un tesoro, un secreto. Esto es un tesoro que si lo tuviera que cobrar me tendría que pagar por lo menos 10 millones de dólares. Pero como hoy me puse la oferta en el corazón, lo voy a regalar. Cuando usted ore a Dios, métase con Él y dígale: Señor, muéstrame tu corazón. Porque cuando Dios le muestra a usted el corazón, usted deja de ver a la gente con ojos de juicio y comienza a ver a la gente con ojos de amor. Usted deja de ver a la gente que comete errores con señalamiento y comienza a verlos a través del filtro de la cruz del Calvario. Comienza a ver las carencias, los dolores de la gente. Usted los comienza a ver con pesar, con tristeza en su corazón. Ya no los ve con juicio, con señalamiento, sino que usted los ve a través del filtro de la cruz, porque usted conoce el corazón de Dios. En la palabra del Señor está impreso el corazón de Dios. En la palabra del Señor. Un día alguien me puso en un en vivo que estaba haciendo, estaba compartiendo una palabra, y a mí me gusta mucho a veces usar gorritas y cosas así, todo lo que haga uno ver más joven, esas cosas me pongo yo. A veces estaba yo con mi gorrita puesta y alguien me pone: "Quítase esa gorra porque Dios es santo". Y en mi corazón, en el mío, yo dije, lo mismo decía de Jesús: ¿qué hace este Mesías sentado como una prostituta? ¿Qué hace este Mesías comiendo en la casa del publicano? Hoy en día le cambiamos el nombre, decimos: quítese la gorra porque Dios es santo. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué seguimos teniendo cristianos así? Porque es la ignorancia que utiliza Satanás, porque no es el enemigo de afuera. Nótese que a mí no me puso eso un inconverso, me lo puso un cristiano.
Porque no es el de afuera el que lastima a la iglesia, es el de adentro. Somos nosotros los que decimos quién sí, quién no. Necesito un pañito, yo tengo la llave de la caja donde está. ¿Qué nos pasa? Nos creímos dueños de cosas, y todo esto son planeamientos del enemigo para detenernos y utilizar nuestra ignorancia. Ahora bien, hay verdades espirituales que Satanás se ha sabido aprovechar. Y aquí es donde usted tiene que entrar en razón de una realidad, porque todos lo hemos escuchado. Que en diferentes temporadas del año, cuando hay celebraciones de los brujos, de los satanistas y toda esta gente rara y loca, ¿qué es lo que van a hacer? A lugares altos, por lo general. ¿Por qué los lugares altos? Porque cuando usted va a la Biblia, usted se encuentra que Satanás, número uno, es un imitador. Y Dios solía manifestarse en lugares altos. Y por eso Satanás utiliza a sus lacayos, a sus emisarios, a sus mensajeros, de la misma manera, para imitar y entorpecer el plan de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hacen los satanistas? Hacen pactos, hacen rituales. ¿Y qué sacrifican? Sacrifican gallinas, conejos, niños, personas, mujeres. Y hacen altares. Y en esos altares derraman la sangre de aquellos sacrificios. ¿Por qué? Porque la sangre en el mundo espiritual es un arma de guerra. Como la sangre representa la vida, como la sangre representa un poder espiritual, entonces estas personas que hacen este tipo de rituales lo conocen. Y no es casualidad. Yo quiero, por favor, que usted abra sus oídos y que abra sus ojos en esta noche, porque hemos visto lugares completos, hemos visto ciudades enteras, hemos visto un montón de ciudades que están colapsadas de vandalismo. ¿Cuántos conocen ciudades que están llenas de pobreza, que están llenas de vandalismo? Levántame su mano al cielo, por favor. Ciudades enteras que están cargadas de miseria, levántame la mano, por favor. Y por lo general las ciudades que son más pobres son las que más drogas usted encuentra, son las que más gente que crea contienda usted conoce. Levántame su mano. ¿Cuántos aquí han conocido un lugar así? Detrás de todo esto hay estrategias espirituales que pactaron esas ciudades. Es más, voy a contar algo que aprendí hace un tiempo atrás. El muerto, o como se dice, el finado presidente de Venezuela, el señor Hugo Chávez, cuentan que ese hombre consiguió 4 leones feroces de África. Mandó a traer, nótese usted el nivel, 4 leones feroces de África. Hizo un ritual en el norte, un ritual en el este, un ritual en el oeste y un ritual en el sur. Un león para cada punto cardinal, para embrutecer y cautivar la mente del pueblo. Y no es normal que un pueblo que ha sido tan golpeado como es Venezuela, que ha sido golpeado con la miseria, que ha sido golpeado mucha gente. Usted tenía que ver videos de personas que salían de los bancos, de su trabajo, y esculcaban en la basura para ver si encontraban algo para comer esa noche. Un país sepultado en la miseria. ¿Por qué? Porque habían pactos, habían rituales hechos en los lugares altos para embrutecer la mente de la gente. Cuando usted encuentra zonas, lugares que han sido lacerados con la violencia, el vandalismo y demás, por lo general los habitantes de estos lugares son personas que no les da vergüenza hacer un pleito. Y usted va pasando, ¿verdad?, por ese barrio que es peligroso, y en un momento a otro salen 2 tipos con 2 machetes. ¡Queen! ¡Venga que lo mato! ¡Venga que le quito con eso me cortaron el cordón umbilical! ¡Venga que no le tengo miedo! Y usted por otro lado, ¡ay, Dios mío, que los pares se van a matar! Y usted ve que hay gente que por todo pelea. Usted ve que salen las noticias. Es más, hay barrios de este país que todos los días salen en las noticias. Todos los días. Mire que la balacera que se armó en tal lugar, hay 2 personas muertas, se está cerrado el tránsito porque mataron a tal persona, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando usted ve esos lugares, son lugares que han sido pactados espiritualmente para que las mentes de las personas sean cautivas. Y son poderes espirituales que muchas veces nosotros ignoramos, pero que no podemos persistir en esa ignorancia. Ahora levánteme su mano derecha al cielo, por favor, conmigo. Necesito 2 o 3 que digan, pero la iglesia tiene una ventaja. Vamos, levante la mano y digan, pero la iglesia tiene una ventaja. Vamos, levante la mano. Necesito 2 o 3 gente que con actitud de guerra pueda levantar su mano y decir, pero la iglesia tiene una ventaja. Grítelo conmigo, dígalo fuerte. La iglesia tiene una ventaja. Dígalo una vez más, pero la iglesia tiene una ventaja. La ventaja que tiene la iglesia es que la sangre de
La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Iglesia, yo dije, la sangre de Cristo tiene poder. Esa sangre tiene poder para libertar tu mente. Vamos, alguien tiene que celebrar a Cristo porque esa sangre sigue teniendo poder. No hay autoridad espiritual del diablo, no hay estrategia del infierno, no hay mentira satánica y diabólica que pueda prevalecer sobre la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo, grítelo conmigo, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Y eso es lo que la iglesia tiene que entender en su vida. Que hay cosas en la vida que se detienen. A mí Dios me lo habló en esta semana y me dijo: Andrés, necesitas entrar en una revelación mayor, porque estás en una temporada de conquista. Necesitas sumergirte en el poder de esta sangre, porque en esta sangre hay libertad, en esta sangre hay sanidad, en esta sangre hay poder, en esta sangre hay prosperidad, en esta alguien que alabe a Dios conmigo en esta mañana. Es que hay algo que yo sí tengo, es que hay algo que yo tengo que el mundo no tiene. Todavía tengo la sangre de Cristo. Y dice la palabra de Dios, no lo dice el periódico ni lo encontré en internet, lo dice la Biblia. Dice: porque ellos vencieron por medio de la sangre del Cordero. No vencimos por otra cosa, vencimos por medio de la sangre del Cordero. Y cuando usted va a la Biblia, antes del Cordero inmolado, antes de que Jesucristo se colgara en el madero para darnos a nosotros libertad y restauración, antes de que Jesucristo se sacrificara por nosotros, había una representación sacrificial en la palabra, y era el derramamiento de la sangre de los sacrificios en el altar, porque esa sangre tenía poder. En la temporada de la expiación, por ejemplo, cuando les hablaba acerca de esto la semana anterior, en la temporada de la expiación, si no había poder en la sangre, ¿por qué la gente presentaba un sacrificio pedido por Dios para que la sangre vertida de aquel sacrificio sirviera para la expiación del pecado? Como un paralelismo espiritual de que un día la sangre de Jesús iba a servir para la purificación de nuestras vidas. Esa sangre usted va a encontrar, y a lo largo de estas semanas, y yo le voy a pedir una cosa a usted. Usted se tiene que comprometer no con Andrés, tiene que comprometer con Cristo. Durante esta serie, usted tiene que traerse al vecino, tiene que traerse al abuelo, tráigase al suegro, tráigase a la suegra, tráigase al cuñado, a la cuñada, tráigase al sobrino, tráigase a todo el mundo. Porque si hay algo que esta serie va a empezar a traer, es una libertad a la mente cautiva. Si hay algo que va a traer esta serie, es una libertad al corazón que ha estado entenebrecido. Si hay algo que esta serie va a traer, es un movimiento de sanidad. Traiga, si usted conoce a alguien que está enfermo, tráigalo, porque a través de la predicación, es más, yo no voy a tener ni siquiera que orar por los enfermos. Cuando estemos hablando de la sangre de Cristo, hay cánceres que se van a extirpar, hay diabetes que se va a acabar, hay crisis asmáticas que van a salir. Mientras estemos hablando acerca del poder de la sangre de Cristo, hay cosas espirituales que van a empezar a ocurrir. Tráigase los enfermos, pero mire que se lo digo. Después no me ande preguntando. Mire que se lo digo porque hay atmósferas que el Señor abre para nuestras vidas. Hay momentos de Dios. Y cuando estaba preparándome para predicarles a ustedes de quería predicar esta serie desde hace 2 meses, se lo digo. Estaba: Señor, cuando acabamos lo del rey, está bonito, pues yo quiero entrar en la sangre, porque esto me apasiona. ¿Sabe por qué me apasiona? Porque mucha gente todavía lo ignora. La gente ignora el poder de aplicar la sangre de Cristo. ¿Cómo usted me explica? Que alguien me lo explique. Como en el libro de Éxodo capítulo 12, viene la 10ª plaga sobre Egipto, y Dios le dice al pueblo de Israel: para que a ustedes no les pase nada, van a sacrificar un cordero y van a agarrar la sangre. Quítese el miedo, quítese el asco, quítese esa cosa rara que ¡ay, veo sangre! ¡No, vomito! ¡Ay, me desmayo! Quítese eso. Usted va a agarrar esa sangre y la va a untar, dijo el Señor. Y entonces usted va a agarrar esa sangre y usted la va a aplicar sobre los dinteles de la puerta y sobre los postes de la puerta.
Y entonces, ¿cómo usted me dice a mí, cómo usted me explica que cuando el ángel heridor pasó por la tierra de Egipto, llegaba a la villa de los hebreos y veía que en la puerta había, el dintel estaba manchado con sangre? Y entonces el ángel decía: esta casa no, vamos a esta otra casa. Algo similar como cuando usted iba por el barrio, ¿verdad? Y usted veía que los testigos de Jehová andaban tocando puertas, ¿verdad? Entonces un día a un hermanito se le ocurrió poner que si ponía un sticker en la ventanita de afuera que decía: en esta casa somos católicos, no insista. Entonces el testigo de Jehová iba a ver la postal y te va a decir: ay, en esta casa no, nos vemos para a alguien se le ocurrió eso. Entonces probablemente era como algo similar. El ángel veía el sticker que decía: la sangre del cordero fue derramada sobre este dintel. Entonces el ángel heridor seguía a la siguiente. En la siguiente casa, en la villa de los hebreos, había dintel con sangre. Y entonces siguieron a la siguiente, hasta que salieron de la tierra de Gosén, que era la tierra donde estaban los hebreos, y llegaron a la tierra de todo Egipto. Y el ángel heridor, cuando llegó a la tierra de Egipto, no encontró una sola puerta con sacrificio, no encontró ni una sola puerta con la sangre untada en el dintel. Entonces el ángel heridor entró y se paseó por toda la tierra de Egipto, y aquel día murieron todos los primogénitos. Pero en la tierra de los hebreos, mientras había calamidad, mientras había dolor, mientras había tristeza en Egipto, en la tierra de Gosén, en la tierra de los hebreos, no había otra cosa más que celebración de júbilo por la libertad que venía. ¿Qué significa eso? Que hay cosas, hay tormentos que el diablo quiere traer sobre su casa, hay mentiras que el enemigo quiere traer sobre su familia. Y cuando viene el espíritu de tormento a querer perturbarte, cuando viene el ángel heridor a querer destruir tu casa, destruir tu familia, destruirte el matrimonio, destruirte a los hijos, ese ángel heridor, ese emisario del infierno, ve que en tu casa está aplicada la sangre del cordero. Por eso el diablo no puede entrar en tu casa. Alguien que alabe a Dios conmigo. Si yo fuera usted, me tomaría 20 segundos para alabar a Dios, porque hemos vencido por la sangre del cordero. Vamos, 20 segundos. Alguien conmigo que aplauda, que grite, que celebre, que vencimos por la sangre del cordero. Ya le quedan 8 segundos, iglesia. Te quedan 7, te quedan 6, te quedan 5, 4, 3, 2. ¿Dónde está la gente que tiene la sangre del cordero? La sangre del cordero. Cuando usted entiende el poder de la sangre, usted comienza a orar por su casa de una forma diferente. Usted ya no está: Señor, provéeme para el agua, para la luz, Señor, provéeme para el alquiler. Es que usted entiende que hay una sangre, y en esa sangre no puede entrar el ángel heridor, no puede entrar la miseria, no puede entrar el caos, no puede entrar la mentira del diablo que va a venir a perturbar a tu familia. No puede, porque hay sangre aplicada en tu casa. Yo le quisiera dar incluso a la gente, ojalá el que quiera comience a hacerlo. Comience a orar en su casa aplicando la sangre de Cristo. Ore por sus hijos aplicando la sangre de Cristo. Y usted va a empezar a ver cómo comienza a funcionar una liberalidad de Dios, una atmósfera distinta va a empezar a funcionar en su casa. Porque la palabra del Señor no miente. La Biblia dice: porque ellos han vencido por medio de la sangre del cordero. Yo oro en el nombre de Jesús de Nazaret. Levánteme su mano derecha al cielo. Oro para que tus ojos sean abiertos en esta mañana. Oro para que tu espíritu despierte en esta mañana. Oro para que a través del mensaje revelatorio de la sangre del cordero, usted pueda entrar en una dimensión mayor de libertad. Dice la Biblia, escúchame bien por favor, libro de Colosenses, capítulo número 2, por favor. No sé cuánto tiempo estaré ministrando esto, pero habrán secciones, se lo digo, para que prepare su corazón. Van a haber tiempos donde yo voy a estar ministrando esta palabra y el Señor me va a estar revelando cosas, y voy a empezar a orar por gente y a desatar palabras sobre algunos de ustedes y a bendecirlos y a ministrarles, porque va a ser una atmósfera de liberación, de impartición, una atmósfera de santificación, una atmósfera para que su mente sea destrabada de tanta mentira diabólica. Dice la Biblia que en el 8º día, según la costumbre, Jesucristo fue llevado por sus papás, fue llevado al templo
y fue llevado al templo para hacer una práctica. Y esa fue la primera vez que en la Biblia se registra el derramamiento de la sangre de Jesús. Mi alma alaba a Dios. En el día que al octavo día de su nacimiento, porque cuando hablamos de la sangre del Cordero, o sea, a mí nos hablan del sacrificio en la cruz del Calvario, pero la Biblia registra otros momentos donde la sangre de Cristo fue derramada. Y el primer momento en el que la sangre de Cristo, Carlos Andrés Restrepo, que la sangre de Cristo es derramada, es en el altar del templo, cuando Jesús es circuncidado el octavo día. Y fue donde el Espíritu Santo a mí me habló. Por eso yo le voy a pedir que usted ponga aquí la mano derecha en la cabeza y dígale: Señor, ábreme la mente hoy, enséñame, necesito que tú me enseñes, ábreme la mente. Aquí fue donde el Espíritu Santo me abrió la mente y me enseñó que una de las estrategias que Satanás más utiliza para corromper y para pervertir nuestras generaciones es a través del pecado sexual, es a través de la mentira de la sexualidad. Hoy en día usted se encuentra cómo Satanás ha querido pervertir nuestras generaciones a través de la sexualidad. Usted va a notar, y hoy quizás en nuestros países que son un poquito más tradicionales, pero Costa Rica va en vías de una liberalidad impresionante, para la cual la iglesia tiene que estar preparada asertivamente. Los cristianos tenemos que estar demasiado metidos en la palabra, estudiando apologética, para saber defender los principios de la palabra delante de una generación que cree que la liberalidad es el camino. Y usted se encuentra que el día de hoy en el mundo entero hay una agenda diabólica, satánica, acerca de la ideología de género. Entonces hay un tipo, Carlos, tiene 48 años de edad, y se pone colitas aquí, y se pone un vestido y un calzoncito de esos de repollo, y dice: es que soy una chiquita de 6 años. Y entonces la ideología de género dice que usted le tiene que respetar al manganzón de 48, que lo que hace es un abusador, un violador, que sea una niña de 6 años. Y como es una niña de 6 años, hay que llevarlo al kinder, y que tenga sus otros amiguitos de kinder, que él juegue a la casita, para que se meta al baño de las niñas, y tiene 48 años de edad. Pero la ideología de género viene a perturbar eso. Usted se encuentra hoy las producciones de Netflix, de las diferentes plataformas digitales. Es que no puedo decir el 100%, pero creo que el 99% de todas las producciones de las plataformas digitales tienen que poner las relaciones homosexuales como parte de la cotidianidad. Y entre si hay 2, si hay 3, si hay 4, si hay 5 parejas diferentes que son homosexuales, mejor. ¿Para qué? Para que los jóvenes que lo están viendo entonces comiencen a crear en su cabeza una mentira de que eso es lo normal, y que a eso es a lo que tenemos que llegar. Satanás ha utilizado la sexualidad para traer perversión, para traer corrupción, para detener la iglesia, para detener a la gente. Pero dice la palabra del Señor: mi alma alaba al Dios del cielo. Si hay algo en lo que usted y yo necesitamos mantenernos en la línea de batalla, porque en ocasiones, iglesia, pueden haber momentos en los que hubo un descuido, un algo, un portillo. Tristemente hay portillos que el enemigo utiliza, porque hay una agenda de Satanás en esto. Entre más niños abusados hayan, hoy en día hay una corriente diabólica de abusos sexuales, de abusos en los centros educativos, de abusos. Hay una corriente que es literalmente una agenda de Satanás en cuanto a esto. Y usted se encuentra personas que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 parejas en su vida simultáneamente, y lo hacen porque todo vino producto de una perversión. Yo tuve una conversación con un hombre hace como unos 5 años atrás, que me dijo: mi homosexualidad mi homosexualidad duró 30 segundos en comenzar. 30 segundos cuando un día mi mamá me mandó a la pulpería y el pulpero me metió y abusó de mí. Desde ahí comenzó mi homosexualidad. Tenía 7 años de edad. Por un abuso entra un portillo de perversión. Se abre un mundo. Cuando a una niña, por ejemplo, sufre lamentablemente de un abuso sexual, su mente, y si hay alguna persona que tristemente haya pasado por eso aquí, sabe que la mente se abre a un tipo de pensamientos que antes no existían, que comienza un espíritu a perseguirnos, un espíritu de seducción. Y tristemente hay gente que tiene eso, son espíritus de seducción, hombres o mujeres
que no pueden estar con una persona sin caer en una seducción, sin echarle el cuento, sin tener un conato de relación amorosa. No pueden. ¿Por qué? Porque tienen un espíritu que los está seduciendo. Porque hay un plan del enemigo detrás de todo esto. Y el plan del enemigo detrás de todo esto es pervertir a nuestras generaciones. Pero levante su mano derecha al cielo conmigo y diga: pero la sangre de Cristo. No, diga: la sangre de Cristo. Pero la sangre de Cristo tiene más poder que lo que el enemigo quiere hacer para pervertir nuestras generaciones. ¿Por qué nos estamos metiendo en los colegios? Porque hoy en día usted escucha la música. Usted escucha la música. Es sucia. Es asquerosa. Realmente es así. ¿Qué hay detrás de eso? Una agenda preparada para pervertir y para corromper nuestras generaciones. Pero la sangre de Cristo, levanta su mano al cielo, dice la palabra que el día que Jesús fue presentado al octavo día y le hicieron la circuncisión, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Colosenses 2:9 dice: pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios. Y eso es una palabra que usted tiene que atesorar en su espíritu. En Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Eso significa que Cristo era humano, pero era Dios. Esto desarticula la ideología de mucha gente que quiere separar la deidad, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, son Dios, que se manifiestan de maneras distintas, que tienen diferentes particularidades para relacionarnos nosotros con Él, pero sigue siendo Dios. Y dice la palabra: porque en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de Dios en el cuerpo humano. De modo, verso 10, que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de toda autoridad. Verso 11, cuando ustedes llegaron a Cristo, ¿a quién? Con ese ánimo me va a despeinar. Cuando ustedes llegaron a Cristo, no, metale ánimo a este caldo, porque ni yo tengo que ir a predicar ahora a San Carlos ahora en la tarde y ando aquí con un buen ánimo y en una cosa y usted que va a ir a almorzar, no oye carne, usted que le van a poner un bistec encebollado de este tamaño, que quisiera comer una chuleta así grandísima con un fresquito de fruta, un fresquito de cas, una cosa buena, un casadito, usted, ay, de Cristo, mira, ¡éntale! Agua se cae. Cuando ustedes llegaron, ¿a quién? ¡A Cristo! Había la iglesia que yo predía. Cuando ustedes llegaron a Cristo, dice la Biblia, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó su naturaleza pecaminosa. Eso dice la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una circuncisión que se practicaba en el Antiguo Testamento, que era física, pero cuando venimos a la palabra en el tiempo de la gracia, hay una circuncisión que es espiritual. Básicamente, que la circuncisión era una práctica que lo que representaba era una marca de separación del pueblo que era de Dios y del pueblo que no era de Dios. ¿Cuál es la separación? ¿Cuál es la marca que usted y yo llevamos ahora de que pertenecemos al pueblo de Dios? Que fuimos circuncidados ¿en quién? En Cristo. Eso significa que el Señor nos hizo una cirugía. Pastor, ¿cuál es la cirugía que nos hizo Dios? El Señor lo que empezó a hacer fue a quitarnos todas las latas viejas, todos los palos viejos, los pensamientos raros, la mentalidad extraña, las cosas que el mundo nos dijo, porque el mundo tiene una forma en la que quiere que nosotros pensemos, pero Dios tiene un principio en el cual Él quiere que nosotros operemos. ¿Cuántos conmigo dicen amén? Dios tiene una forma en la cual Él quiere que usted piense. Y para que usted pueda pensar como Cristo, usted necesita tener una cirugía espiritual. Levanta su mano al cielo y dígale: Señor, hoy me vas a hacer una cirugía. No, pero levante la mano y diga: Señor, hazme la cirugía hoy. ¿Cuál es la cirugía que Dios le tiene que hacer? El Señor le tiene que quitar todo aquello que usted lo liga al pecado. El Señor le tiene que quitar todas aquellas tendencias que a usted lo llevan a fallar a Dios. El Señor tiene que empezar a quitar, y a veces no es fácil, porque a veces acarreamos situaciones, momentos, temporadas, hábitos, vida, un pasado, situaciones. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos la circuncisión, porque esa sangre tiene poder. Esa sangre tiene el poder para santificarte.
Tiene el poder para santificar a tus hijos. Mi alma alaba a Dios. Hay alguien aquí, tienen que haber papás y mamás que le pongan la mano a sus hijos y comiencen a declarar la sangre de Cristo sobre sus hijos. ¿Para qué? Para que el enemigo no pervierta a sus hijos. Si usted pasó por un lamentable abuso, si usted pasó por situaciones difíciles, usted le va a poner la mano a sus hijos y va a declarar la sangre de Cristo, porque sus hijos van a ser santos. Levántame la mano al cielo. Usted no parió delincuentes, madres que están aquí. Usted no parió delincuentes, usted parió un ungido de Dios, usted parió una ungida de Dios, usted parió profetas. Eres paridora de milagros. Satanás no se va a aventajar de tus hijos, porque en tus hijos hay pacto de sangre. Está la sangre del Cordero. Alguien que declare esta palabra conmigo. Está la sangre del Cordero. Tus hijos no van a vivir lo que tú viviste, ni pasarán lo que tú pasaste, porque hoy se te está revelando el poder de la sangre de Cristo aplicada sobre los hijos. Hay una sangre que fue vertida, diga conmigo, para mi santificación. A través de la sangre de Cristo hay santificación. Cuando usted pasa momentos en su vida, usted tiene que decir: Señor, que esta sangre me santifique. Porque es verdad que en ocasiones hay temporadas donde se cometen errores, donde quizás hubieron hábitos. Yo he tenido que atender gente tristemente con hábitos, con ataduras, con vicios, a la pornografía y demás. Y solo el poder de la sangre de Cristo aplicada sobre la vida de una persona puede traer la santificación y la purificación que nosotros necesitamos. Y yo quiero en el nombre de Jesús de Nazaret orar para que a partir de este día usted decida santificarse para Dios, para que a partir de este día usted decida apartarse para Dios, para que usted purifique su vida espiritual y su vida sexual, para que usted tenga cuidado del contenido que ven sus hijos en internet, para que usted tenga cuidado de cuál es la agenda por ejemplo, en los colegios, en las escuelas. Es pavoroso ver en las escuelas libros de formación sexual, donde literalmente le enseñan a niños de 6, de 7 años a tener prácticas masturbatorias, donde enseñan literalmente a niños de 6 y de 7 años a tener abusos sexuales. Es pavoroso. Y ahí es donde tiene que levantarse una agenda espiritual de Dios. Ahí es donde tienen que levantarse cristianos, personas ungidas, gente que tenga conocimiento de esto. Y no nos estamos yendo a meter a los colegios por casualidad o porque nos gusta andar en medio del bochinche, en medio de la multitud. No, nos vamos a ir a meter a los colegios porque si no hay una voz que se levanta para salvar una generación, Satanás no va a tener reparo en pervertirla. Necesitamos tener gente adiestrada en este tipo de temas, en ideologías de género, en agendas mundiales que tienen en cuanto a esto, las perversiones, los cambios estéticos de sexo que hoy en día hay en tantos lugares, e incluso se está batallando, hay un sector que está peleando para que el seguro social sean quienes financien, o sea, que el dinero suyo que usted paga todos los meses para el seguro social, que de su bolsillo salga todas estas cirugías estéticas que están pidiendo las personas de la ideología de género, para poder ya no ser, para que ya no le digan Muralla, sino que le digan Mireya. A que ya no se quiere llamar Mario, ahora se quiere llamar María. Ya no quiere ser Liliana, ahora quiere ser Emiliano. Y quieren que del bolsillo de todos nosotros salga eso. Por eso es que nos es necesario entender el poder de la sangre de Cristo, derramada en el altar a los 8 días de nacido el Cordero, porque a través de la sangre del Cordero nosotros hemos vencido. Póngase de pie, por favor.